Muy bien, Hare Krishna, buenos días. Vamos a comenzar con esta sesión. Estimados Vaisnavas, todas las glorias sean a Srila Prabhupada. Les saluda su sirviente Gandharva Das, quien en nombre del Ministerio de Educación de ISKCON, la Academia Anjana Sutta y el Instituto Norteamericano de Estudios Clásicos y Orientales les da la bienvenida a este simposio hispanoamericano de educación. Asignaremos un espacio de 30 minutos al final de la conferencia para preguntas, respuestas y comentarios. Les agradecemos de antemano por sus aportes o comentarios a través del chat de Zoom o de Facebook. Asimismo, y para asegurar la calidad de la transmisión, les solicitamos encarecidamente a todos y todas mantener sus micros y cámaras apagados. A continuación, tengo el gusto de presentar a su santidad Dhanvantari Swami Maharaj, quien nos ofrecerá la conferencia Estudio Sistemático de los Libros de Srila Prabhupada, una experiencia para todos, basada en la muy extensa experiencia como educador, pionero y líder espiritual. Dhanvantari Swami es discípulo de Ase Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada y gurú iniciador de ISKCON. Posee el título de Bhakti Sastri otorgado por la Junta de Examinadores de ISKCON. Funda el seminario Hare Krishna de Filosofía y Teología, conocido luego como el prestigiosísimo Instituto Yaladuta. Actualmente es coordinador y profesor del seminario donde realizó su residencia. Fue profesor del posgrado en Ciencias Religiosas de la Universidad Federal de Paraíba y pionero en la educación en Brasil. Dhanvantari Swami mantuvo correspondencia constante con Srila Prabhupada y fue a través de cartas y a través de ella los primeros devotos llegaron a Brasil para abrir templos. Su primera iniciación tuvo lugar en agosto de 1977, 2 meses antes de que Srila Prabhupada abandonara este mundo. Su segunda iniciación tuvo lugar en la aparición del señor Nityananda en 1978 y la iniciación Sannyas en 1985 de parte de su santidad Hridayanandana Goswami. Así que, sin más, los dejamos con Maharaj. Adelante, por favor. Hare Krishna, muchas gracias. Quiero ofrecer mis reverencias a su santidad Hanumat Prasad Swami, quien ha dedicado tanta energía e inteligencia a la causa de la educación en ISKCON. Muchas gracias por su importante servicio, Maharaj. Bien, él está presente en esta sección y al ser un hermano espiritual mayor para mí, le pido permiso para hablar un poco en un intento de dar algunos elementos para que los miembros más jóvenes del movimiento puedan reflexionar y quizás un día puedan decidir poner atención a la educación en ISKCON. Bueno, primero quisiera agradecerles por invitarme al simposio hispanoamericano, aunque soy de un país no hispano, Brasil. Ahora quiero felicitar a los organizadores del simposio y las iniciativas de educación en ISKCON que colaboran con este simposio, tales como el Ministerio de Educación, el North American Institute for Oriental and Classical Studies, a Anjana Sutta Academy y también a todos que han colaborado para que este evento tan importante pueda llevarse a cabo. En el tema del que debería hablar, mi tema es el estudio sistemático de los libros de Srila Prabhupada, una experiencia para todos. Entonces, quiero iniciar con la presentación compartiendo una pantalla ahora. Entonces, ahí tenemos, estos libros son maravillosos. Algo hablado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Él ha dicho eso más de una vez, y este comentario acerca de sus propios libros, ¿no? Él dijo esto demostrando asombro por la calidad trascendental de sus libros, sintiéndose humildemente afortunado por ser
el portavoz de las instrucciones de su maestro espiritual y de Krishna. Volvemos a la pantalla ahí. Vamos a ver. Bueno, aquí está. En realidad, estos libros no fueron escritos por mí, sino por Krishna, habló Srila Prabhupada. Y siguió diciendo, debo de admitir que cualquier trabajo de traducción que he realizado es por inspiración de mi maestro espiritual, porque personalmente soy muy insignificante, incompetente para hacer este trabajo materialmente imposible. Así habla Prabhupada en sus palabras finales del Chaitanya Charitamrita. Después de las oraciones Sikshastaka, con el final del Sri Chaitanya Charitamrita, él habla algunas palabras y ha dicho eso para nuestra iluminación y un ejemplo de humildad muy grande. Bueno, ahora, después de escuchar Prabhupada hablando de esta manera, alguien puede pensar que Srila Prabhupada sí podía considerarse a sí mismo como un gran autor, un gran escritor, incluso una gran personalidad. Pero, de hecho, él estaba comentando de esa manera por la importancia de los libros que él había traducido para el placer de su maestro espiritual y de Krishna. Ahora, si los libros de Srila Prabhupada son tan importantes que él mismo los considera dignos de estar en todas las bibliotecas y universidades, claro que de la misma manera, esos libros son también muy importantes para todos sus discípulos y sus seguidores. Y debemos de estudiarlos, ¿no? Y si son tan importantes, ¿por qué el liderazgo de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna no debería de alentar la lectura y el estudio sistemáticos de sus libros? Esto es exactamente lo que el GBC ha convertido en una prioridad institucional y a través de su Ministerio de Educación está fomentando el estudio de los libros de Srila Prabhupada y la implementación de metodologías donde así el contenido de estos libros puedan ser evidenciados en todos los centros de ISKCON por todo el mundo. Estudiar cualquier tema en este mundo, sea de naturaleza mundana o sagrada, como es el caso de los libros de Srila Prabhupada, requiere disciplina y austeridad. Se necesita dedicación. Depende del liderazgo de ISKCON y de los devotos de naturaleza intelectual comprometerse a favorecer a aquellos que no están naturalmente inclinados al estudio, a la disciplina y la austeridad. Somos muchos que no tenemos esta inclinación y que necesitamos de ayuda de los líderes y de la clase de devotos intelectuales. Así, sabemos, ¿no?, que en esta era de Kali, Kalau Shudra Sambhava, o sea, toda la gente nace con una tendencia a practicar el disfrute de los sentidos y sin inclinación hacia la autodisciplina. Por eso queda muy claro, una vez más, que para que la educación dé sus frutos, necesitamos que los líderes de ISKCON y los devotos disciplinados en estudiar
puedan idear metodologías pedagógicas para corregir las tendencias naturales de la gente de la era de Cali, esta era donde vivimos, y ofrecer a la gente la oportunidad de ascender a una plataforma superior, la plataforma del conocimiento trascendental. Srila Prabhupada nos ha dado todo lo que necesitamos. Y el mundo material nos da todo el conocimiento material que es como Atyahara. Y Srila Prabhupada nos da la esencia de todas las escrituras védicas. Él ha traducido los principales libros del conocimiento védico y los comentó de acuerdo con la hermenéutica Gaudiya Vaishnava, preservando el Siddhanta y presentando el proceso de Bhakti Yoga. Así, nuestro reto, de esta manera, nuestro reto es transmitir este conocimiento a la gente contemporánea y a los que llegarán en las próximas generaciones. Un gran reto. En portugués sería desafío, un gran desafío. Bueno, los estudios revelan que movimientos de naturaleza espiritual como el nuestro encuentran obstáculos para superar las barreras de las nuevas generaciones a medida que pasa el tiempo. Estos estudios dicen que la primera generación, en esta primera generación, vamos a encontrar toda la claridad de los propósitos y objetivos del movimiento espiritualista. Y estos temas serían de cuatro, de acuerdo con los estudios, son de 4 clases. Los asuntos, las instrucciones, el contexto y la intención. Entonces, estos estudios dicen que con cada generación se pierde una de las características importantes de la misión. Si traemos para nuestro movimiento esta preocupación con el desarrollo de las generaciones en el tiempo, si traemos para nuestro movimiento, entonces podemos concluir que la educación en el conocimiento trascendental puede interrumpir este ciclo de pérdidas graduales y de las características de la misión de Srila Prabhupada. Al autocriticar nuestro desempeño, si hacemos una autocrítica de nuestro desempeño como parte del liderazgo o como educadores o como devotos mayores, en la formación de nuestros devotos y devotas, incluidos nuestros propios hijos y nietos. Ya tenemos nietos también ahora, después de 50 años de movimiento. Podemos ver que muchos de ellos, nuestros hijos y nietos, no están siguiendo las instrucciones dejadas por Srila Prabhupada. Y esta triste observación por sí sola puede ser suficiente para justificar nuestra dedicación al estudio sistemático de los libros de Srila Prabhupada para todos. Un estudio sistemático que pueda atingir a todos, incluir a todos. Después de todo eso, ¿no? Incluir a todos es mismo una cuestión de supervivencia. Los devotos y devotas que tienen inclinación intelectual podrán superar cualquier dificultad para estudiar los libros de Prabhupada mientras realizan servicios devocionales prácticos, como la distribución de los libros en las calles. Hay muchos casos de sankirtaneros y sankirtaneras que a veces llevan el libro que está estudiando para las calles y mientras
mientras encuentra una persona y la próxima, estudia un poquito los libros, lee un poquito lo que estaba estudiando en su comunidad, en el templo. También aquellos que atenden las deidades, si ellos tienen esta inclinación intelectual, van a hacer de todo, mismo un servicio tan intenso como es el atendimiento de las deidades, el puja. Otro servicio así muy pesado es cocinar para la comunidad. Hay devotos que se quedan en la cocina, mismo en la hora de las clases del Srimad Bhagavatam. Y a veces se hace arreglos para que ellos puedan escuchar la clase mientras cocinan. Y también aquellos que trabajan en la administración de la institución. También a veces ellos trabajan muy intensamente y si tienen inclinación intelectual van a hacer de todo para estudiar los libros, pero si no tienen, entonces todos estos devotos necesitan de ayuda. Es por eso que para aquellos que no están tan inclinados, nosotros debemos ofrecer nuestra ayuda, porque definitivamente ellos la necesitan. Les voy a contar un caso real que ocurrió hace muchos años en São Paulo. En la tercera, era diciembre, y quizás la tercera semana de un maratón de distribución de libros. Una señora que vivía vecina al templo estaba muy molesta por el ruido excesivo que hacíamos día y noche. Entonces llamó a la policía. Cuando llegó la policía y los devotos los atendieron, ella también salió de su casa y fue a encontrarse con la policía y los devotos, todos juntos. La señora fue muy educada en aquel entonces y sí justificó por llamar a la policía, pero ella reveló que tenía una duda muy grande. Ella quería saber a qué hora dormíamos, ya que éramos ruidosos todas las horas del día y también de la noche. Entonces, el presidente que hablaba con ella respondió: señora, dormimos en el momento de la clase del Srimad Bhagavatam. Imaginen, ¿no? Qué situación. Este episodio, aunque humorístico y circunstancial, revela algo, en cierto modo, un tanto siniestro. Revela que no tenemos una disciplina bien establecida ni para cuidar la salud física de nosotros mismos, ni de los devotos en general, tampoco para estudiar los libros de Srila Prabhupada. O sea, no tenemos una disciplina muy bien establecida. Tenemos todo el conocimiento trascendental disponible. Prabhupada nos ha dado. Por ejemplo, en Bhagavad Gita tenemos la instrucción de Krishna para el verso 42 del capítulo 4, de que en este verso Krishna va a decir que la ignorancia y sus consecuencias deben de ser eliminadas con el arma del conocimiento. Necesitamos ofrecer sistemáticamente las armas para nuestros devotos y devotas, porque Krishna recomienda que debemos utilizar el arma del conocimiento para sacar las dudas que vienen de la ignorancia. Entonces, nuestros devotos deben de tener las armas. Así nuestros hijos y hijas también, y como los devotos, pueden entonces luchar y superar los obstáculos en el camino del Bhakti Yoga.
Aquí en este simposio ya se ha dicho que el conocimiento trascendental que recibimos en la cadena de sucesión discipular, ¿no? Tiene dos funciones principales. Una es transformar nuestras propias vidas para que el conocimiento haga una transformación interna en nuestro corazón. Y la otra función sería de ser transmitido a la gente en general. Por lo tanto, adoptar metodologías pedagógicas efectivas que sean capaces de transmitir conocimiento trascendental a otros, favoreciendo su estudio sistemático y regular de los libros de Srila Prabhupada, es una actitud importante para satisfacer la expectativa de Srila Prabhupada de llevar el mensaje del Señor Chaitanya Mahaprabhu a las generaciones venideras durante siglos y miles, ¿no? Esperamos que sean miles mismo, que el movimiento pueda pasar por todos los obstáculos y llegar a miles de años. Al respecto de grados académicos que Prabhupada ha incentivado que nosotros logremos grados académicos Vaishnavas, Srila Prabhupada nos ha presentado 4 niveles los grados académicos. El primero es Bhakti Shastra, el segundo Bhakti Vaibhava, el tercero Bhakti Vedanta y el último Bhakti Sarvabhauma. Entonces, estos grados son motivaciones para las iniciativas de educación, los institutos de educación que hay en toda parte. Aquí en mi lugar también tenemos un instituto, el Instituto Jaladuta, y aquí también enseñamos el Bhakti Shastra y Bhakti Vaibhava. Pero para los seguidores de Srila Prabhupada está muy claro que estos títulos no son solo metas académicas. Es necesario practicar el conocimiento también. Y también es necesario transmitir el conocimiento a la gente. Bueno, también puedo decir de las titulaciones que este sistema académico de titulaciones en las universidades, no es necesariamente los títulos de Prabhupada, más en el sistema de las universidades, en la academia, ellos exigen de los académicos que investiguen sobre sus objetos de estudio, publiquen artículos científicos con regularidad, impartan conferencias y acepten orientar a los nuevos estudiantes que investigan temas similares a los que ellos investigan por su especialidad académica. Entonces, hay también una exigencia para los académicos del mundo secular que presenten su conocimiento, que transmitan su conocimiento para las otras generaciones. Así, vemos que en el mundo del conocimiento, la dinámica siempre es estudiar y enseñar. En el camino de Bhakti Yoga, sin embargo, el camino es más complejo. No es solamente estudiar y enseñar. Para los devotos nuevos que llegan, los devotos y devotas, también es necesario que uno practique el conocimiento. Él debe de practicar en su propia vida, en su propia experiencia humana, este conocimiento.
todas las enseñanzas de Srila Prabhupada y de toda la cadena de sucesión discipular, es necesario que practique, que pueda vivir esa experiencia. Cuando enseña Buddha Yoga en el Karma Satka, los 6 primeros capítulos del Bhagavad Gita, Krishna va a definir Buddha Yoga como la clase de conocimiento que está libre de resultados fruitivos y que produce la libertad del cautiverio de las obras. La práctica del proceso de volverse consciente de Krishna sigue 3 pasos básicos mientras practicamos Bhakti Yoga. El primer paso es Sambandha, el reconocimiento de la omnipresencia de Krishna, reconocer a Krishna como el propietario, ver Krishna como aquel que crea la naturaleza material, que trae todas las diversificaciones en la naturaleza material. Avideya, la práctica de la relación con Krishna, intentar de crear una relación con Krishna, trayendo para su experiencia propia, el servicio a Krishna. Y al final, el tercer paso sería Prayojana, la experiencia del resultado de la práctica de Bhakti. Prayojana se refiere a esta etapa. Y como este resultado de la práctica de Bhakti Yoga es Krishna Prema, entonces podemos volver nuevamente al Bhagavad Gita. Esta vez vamos para pensar en el capítulo 12, para escuchar directamente de Krishna los bhushanas, los ornamentos que la educación debe de proporcionar al practicante de Bhakti. Krishna presenta algunos ornamentos para el comportamiento de uno y para que sea muy querido por él, muy querido por Krishna. Eso va del verso 17 hasta el verso, del verso 13 hasta el verso 20. Y entonces, el devoto y la devota deben de tener en su carácter algunos valores que son muy prácticos también, que pueden ser vividos en su experiencia en este cuerpo humano. Y tales valores hacen parte genuina de su comportamiento. Y de esa manera, el devoto y la devota se preparan para establecer su relación con Krishna a nivel de reciprocidad amorosa. Porque Krishna le gusta a aquellos que tienen un comportamiento con buenos valores y que eso... Entonces, el devoto debe de dedicarse a mejorar su comportamiento como un Vaishnava, como una Vaishnavi, para, además de desarrollar Krishna Prema Bhakti, lograr también la relación recíproca con Krishna. Eso es el papel de la educación. Es la educación que debe de proporcionar al practicante de Bhakti la técnica, la metodología para que él pueda desarrollar estos valores. Entonces, vamos a pasar en la pantalla otra vez, siguiendo. Vamos a ver. Yo no he reproducido todos los versos, pero yo saqué de los versos los valores. Y yo
hizo así para que se quede más práctico y dinámico, para hacernos ahora un pequeño estudio de eso. Entonces, Krishna dice que es muy querido aquel que no es envidioso, que él debe de ser un buen amigo de todas las entidades vivientes, aquel que no tiene el sentimiento de propiedad, que es libre del falso ego. Eso es difícil, ¿no? Que es ecuánime en felicidad y aflicción, que es también muy tolerante con las dualidades mismo, que está siempre satisfecho, que es autocontrolado, que es determinado en practicar el servicio devocional, que hace el trabajo de mantener la mente y la inteligencia fijas en Krishna. Y también que no pone a nadie en dificultades, que nadie puede perturbarlo, que es equilibrado en las dualidades como temor y ansiedad, frío y calor y todo más. No depende del curso ordinario de las actividades, o sea, no está apegado al fruto de su trabajo, que es puro, experto y libre de preocupaciones. Otra cosa muy difícil, ¿no? Libre de preocupaciones, que es libre de todos los sufrimientos, desapegado de los resultados, no se regocija ni se aflige, no lamenta ni desea. Renuncia a lo que es favorable y desfavorable. Que es igual con amigos y enemigos, ecuánime en las dualidades. Otra vez ahora le habla de honor y el contrario de eso. Libre de relaciones contaminantes, de mala asociación. Algo que hablamos mucho en nuestra rutina cotidiana, en la vida de ashramas, en la asociación de los devotos. Siempre hablamos de malas asociaciones. Aquí el devoto es libre de relaciones contaminantes, es callado. Para Bhakti Yoga, mantenerse callado significa mantenerse cantando Hare Krishna, mantenerse hablando acerca de Krishna, predicando acerca de las cualidades de Krishna. Entonces, el 24, ahí el ítem 24, se satisface con cualquier cosa. No es muy exigente. No lo preocupa ninguna residencia. No pasa su vida dedicado a mejorar las condiciones del ambiente de su residencia, que es fijo en conocimiento. Esto es muy importante para el tema de nuestra charla aquí, ¿no? De nuestro estudio aquí. Fijo en conocimiento. Krishna personalmente le gusta a aquellos que están fijos en conocimiento, que es dedicado al servicio devocional, que sigue el camino del servicio devocional, que se dedica por entero y con fe al servicio devocional, Atmanivedana, que se dedica así por entero y con mucha shraddha, mucha fe al servicio devocional. Y que tiene a Krishna como su meta suprema, que nunca se equivoca, nunca se olvida de su meta. Siempre está fijo en Krishna, lo manteniendo como su meta última. Bueno, después de eso, puedo decir para concluir que hay varias iniciativas
para la educación de adultos en el movimiento hoy en día. Todos ellos están decididos y trabajan para transmitir las instrucciones de Srila Prabhupada a las generaciones actuales y dejar buenas contribuciones para las generaciones que vienen en el futuro. Esto nos da gran esperanza de mejorar la calidad del cuidado a los Vaishnavas y Vaishnavis de nuestro movimiento y al mismo tiempo puede ayudarnos, o mejor, ayudar a la misión de Srila Prabhupada en superar muchos obstáculos que siempre en este mundo material vamos a encontrar en el camino. Entonces, así yo puedo presentar un poquito de lo que vengo así, lo que vengo pensando y hablando con algunos devotos que son muy cercanos acerca de eso, y ahora puedo tener la chance de así presentar a ustedes. Madre Navabrinda de Vidasi, si por favor quiere hacer su pregunta. Hare Krishna Maharaj, reverencias, muchas gracias por tu charla. Cuando hablamos del estudio de las escrituras, muchas veces las personas tienen esta visión equivocada de que solamente tendría que conocer los conceptos, los versos en sánscrito, pero olvidan de la importancia de lo que llamamos acá en Brasil de temas transversales de la educación. Dentro de las escrituras también podremos mirar esos conceptos de temas transversales que, como los valores que usted nos mostró en Bhagavad Gita. Sí, exactamente eso. Nosotros necesitamos la educación de Shastra, necesitamos tener la base para todo nuestro conocimiento, y también debemos tener muy claro el Siddhanta Vaishnava, el Siddhanta Gaudiya Vaishnava en nuestra inteligencia. Pero para vivir de acuerdo con las exigencias, sean ellas de naturaleza mundanas, seculares, sean ellas también de la organización del sistema Varnashra, nosotros necesitamos comprender la aplicabilidad del conocimiento en temas como la familia, la supervivencia y todo más, incluso la liberación, que no es vista directamente como un objetivo nuestro, pero podemos saber de eso de acuerdo con nuestro Siddhanta y de acuerdo con nuestras actividades, para que podamos no enredarnos en el ciclo de nacimientos y muertes. Siempre debemos estar muy atentos por todo eso. La aplicación de este conocimiento en las actividades diarias y con temas diversos de nuestra vida son llamados de temas transversales y deben de recibir, claro, la tarjeta de genuinidad de nuestros Siddhanta. Muchas gracias. Hare Krishna. Laxman Agaraya Prabhu tiene una pregunta, si no me equivoco. Hare Krishna Maharaj, por favor reciba mis respetuosas reverencias. Nos conocimos hace unos años en Chile,
en un simposio educativo. Tengo muy bonitos recuerdos de usted. De vez en cuando escucho sus clases que son muy inspiradoras. Y Gracias, Pablo. Placer de verlo aquí. sí, fue muy hermoso ese encuentro y este también lo es, aunque ya no podemos abrazarnos en vivo. Entonces, estamos en una situación donde yo veo dos tipos de devotos en cuanto a este tema de la educación. Unos que estamos acá, que estamos interesados en el tema, tenemos preocupación en el tema, y otros que sencillamente no están inspirados y están en otros tipos de asuntos. ¿Ok? ¿Cómo inspirarlos a ellos? Es todo un gran tema. Ahora, dentro de los que estamos más o menos inspirados, preocupados, veo que hay dos tipos de devotos también. Los que dicen que no tienen tiempo para dedicarse a estas cosas, a la educación, y otros que suponen que no tienen cualidades para desarrollar el estudio sistemático. Usted ya adelantó algo en su pregunta, en su conferencia, cómo se puede tratar estos temas. Entonces, ¿qué recomendaciones le daríamos a esos devotos que creen que el único estudio sistemático es estudiar un curso? Y el segundo tipo de devotos que dicen no tener tiempo. ¿Cómo hago para estudiar? Muchas gracias por escucharme. Bueno, en la charla de Yadunandana Swami aquí en este simposio, él ha dicho que el conocimiento debe de ser vivenciado internamente y también que debemos de predicar el conocimiento, predicar a otros el conocimiento. Entonces, hoy, Hanumat Prasad Swami ha dicho hace poquito que hay aspectos de la cultura, como por ejemplo dramas y cosas que son de naturaleza filosófica, pero no son necesariamente el estudio de un libro o de un curso con una programación muy fuerte, muy densa. Entonces, hay recursos de la cultura que podemos accesar para transmitir el conocimiento. Eso cabe a nosotros. Nosotros también debemos de pensar en eso. ¿Qué hacer para involucrar a todos en esta misión de educación para que todos tengan la oportunidad de caminar con sus propias piernas y así vencer los obstáculos, tener éxito en pasar los obstáculos con sus propios recursos y recursos de la filosofía, de las instrucciones del maestro espiritual y de los shastras. No hay una respuesta así, matemática exacta para su pregunta, porque hay mucho que podemos hacer para entusiasmar los devotos que no son tan dedicados al estudio y la educación. Muchas gracias, Maharaj, y de acuerdo, esa es justamente una de nuestras tareas, investigar qué podemos hacer al respecto. Muchísimas gracias por su respuesta. Gracias. Muy bien, vamos a escuchar la pregunta de la madre Elena Doris y luego de madre Priyasaki. Sí. Hare Krishna, Maharaj. Yo tuve la gracia de conocerlo en el templo de Argentina y es un gusto volverlo a escuchar. Bueno, yo quiero comentar sobre mi experiencia en los estudios de mi vida, ¿no? Primero el jardín, el kinder, estudiamos una escuela temporal, ¿no? Haciendo caso a las palabras de Maharaj Hanumat Prasad Swami, que él pregunta qué gurukula nos va a esperar. Y bueno, yo hice un kinder donde no había, digamos, religión. Después la escuela sí tuve la gracia de que llevábamos religión. Una materia era religión donde nos enseñaban sobre el Señor Jesús y la religión. Y en mis estudios de toda mi vida, lo que más me llegó a mi corazón
es el estudio religioso, porque era la parte humana. Escuchar a Jesús hablarme, poder yo comunicarme con Él a través de la oración. Y es lo que quiero compartir, que debemos enfatizar este punto del estudio religioso, porque el estudio de las Shastras se realiza de una manera espiritual y a veces las personas no lo toman como un estudio espiritual. Mi pregunta es, ¿cómo debemos estudiar las Shastras? ¿Como algo temporal o espiritual? ¿Qué necesitamos? Una orientación acerca de cómo estudiar para nuestro progreso espiritual. Porque he visto también otra falla, que las personas quieren que nosotros estudiemos a la manera de ellos, cuando cada uno tiene que, como usted dijo, caminar con sus propios pies. Gracias, Maharaj. Bueno, entonces, Srila Prabhupada nos ha enseñado y nos ha instruido a estudiar los libros diariamente. Él ha hecho un sándwich. Sí, en la mañana, los programas espirituales que incluye el clase del Srimad Bhagavatam. Después, uno sale a las calles para predicar la conciencia de Krishna y vuelve a la noche otra vez para los programas espirituales y de esta vez clase del Bhagavad Gita. Así tenemos 2 horas de clase por día para estudiar. Eso es el mínimo que Prabhupada nos ha recomendado. Y también ha dicho para estudiarnos sus libros, leernos sus libros, que los sankirtaneros debían de estudiar los libros que estaban en las calles, distribuyendo en las calles, ¿no? Y entonces, Satsvarupa Das Goswami escribió un libro, Reading Reform, en inglés, que quiere decir la reforma de la lectura. Y en estos libros él ha divulgado muchas cartas de su Divina Gracia, Prabhupada, acerca de la importancia del estudio regular. Y en este libro, que ha sido publicado en 85, hace muchos años, y en este libro, él también revela que Srila Prabhupada dijo que la única queja que tenía de sus discípulos era que ellos no estaban estudiando sus libros. Natural, o mejor, sabemos que muchos de sus discípulos volvieron-se grandes conocedores de la literatura de Prabhupada y volvieron-se grandes intelectuales, eruditos. Pero también muchos de sus discípulos no han estudiado muy bien sus libros. Muchos años han pasado, más de 40 años que Srila Prabhupada dejó este planeta en nuestras manos. Entonces, ahora necesitamos predicar con las instrucciones de Prabhupada, porque él está vivo con sus instrucciones. Entonces, para tenernos la asociación de Prabhupada, debemos de estudiar y predicar a través de sus libros. Así tenemos la asociación de él y vamos a darle a los otros la asociación de Srila Prabhupada. Debemos de estudiar de acuerdo con nuestra capacidad. Si no hay una programación institucional, podemos estudiar de acuerdo con nuestra capacidad, pero debemos de estudiar los libros de Prabhupada para nuestro propio provecho y para garantizar la continuación de la misión de Prabhupada para las próximas generaciones. Hare Krishna. Muchas gracias, Maharaj. Vamos a darle la palabra a Madre Priyasaki y posteriormente a Madre Ishvari.
Hare Krishna, Maharaj Dhamantari. Acepte mis reverencias, por favor. Hare Krishna, reverencias, Priya Saki. Muchas gracias por su clase. Estoy en el auto. Tengo una duda desde la exposición que hizo Mitravinda, que también habló un poquito de eso, con respecto a otros tipos de formas de poder llegar a más personas con respecto a los libros, a la ciencia trascendental, los libros de Srila Prabhupada. Y usted dijo que podíamos llegar, o sea, que Prabhupada tenía una visión, digamos, de llegar también a las universidades, ¿no? Y usted dijo, bueno, no los cursos Bhakti Shastri, Bhakti Vaidava, sino que de otra forma, de temas que fueran importantes para las especialidades de cada carrera, digamos. Y yo tengo la duda de cómo hacer eso realmente práctico y quiénes son las personas que pueden hacerlo, qué devotos pueden hacer esa tarea. Muy buena cuestión. Srila Prabhupada ha introducido, mientras estaba en este planeta, el programa de prédica en las universidades y ha instruido a sus discípulos. Dos de ellos que yo conozco que han hecho este servicio son Sat Swarupa Maharaj y Hridayananda Maharaj. Con Hridayananda Maharaj yo escuché mucho de lo que él hacía y una vez tuve la oportunidad de estar con él en la Universidad de Berkeley, en California, Estados Unidos, y él iba a los maestros, a los profesores en sus departamentos de la universidad y presentaba el libro de Krishna, los 3 libros de Krishna de BBT en inglés, y predicaba mucho acerca de la personalidad de Krishna, algo muy así sorprendente para mí. Una prédica directa de los libros, con el libro de Krishna, una prédica directa de los pasatiempos de Krishna, de la persona de Krishna. Y los académicos, los maestros lo recibían con mucho respeto, escuchaban y a veces también compraban los libros y a veces visitaban el templo de Berkeley también. Bueno, no sabemos todavía el océano de posibilidades que hay para la prédica en el mundo académico secular. No sabemos, pero ya sabemos que muchos de nuestros devotos que son de naturaleza intelectual y que son académicos están predicando en las universidades, como en Oxford, que tenemos Krishna Kshetra Maharaj, predicando en el departamento de estudios hindúes, y así tenemos algunos otros devotos alrededor de todo el mundo predicando así. Eso es apenas el comienzo. No sabemos cómo va a ser en el futuro, pero un buen resultado va a traer para el movimiento, porque los libros van a ser estudiados de una manera así, por la gente que sabe leer e interpretar el conocimiento filosófico. Entonces es importante la prédica para aquellos que les gustan estudiar, que saben cómo estudiar, que tienen las metodologías para estudiar y que tienen una visión académica del conocimiento. Y así pueden aplicar estos conocimientos. Luego ellos van a saber que trabajamos con 3 principales clases de epistemología, y Shabda Pramana, la epistemología que califica los shastras, los libros, como la principal fuente de conocimiento, es la principal entre las otras. Así ellos van a saber que tenemos una tradición, que nuestros libros son escrituras clásicas muy tradicionales de India, y así van a comprender mejor
de acuerdo con el punto de vista de la academia, ¿no? Esperamos. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien. Tenemos dos preguntas de Madre Ishvari y una pregunta de Madre Karuna Shakti en el chat. Vamos a comenzar primero con Madre Ishvari. Por favor, Madre Ishvari. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, mis reverencias, Hare Krishna devotos. Bueno, sí, yo tenía más que todo un comentario, una pregunta, es con respecto al tema, por ejemplo, el tema del estudio. Por ejemplo, ¿no? En las sociedades es muy cierto que la mayoría de personas no tienen inclinación intelectual o una inclinación a investigar. Ni siquiera una inclinación a buscar lo que es mejor para ellos, o sea, a ciencia cierta. Entonces, igual también dentro de la conciencia de Krishna, hay muchos devotos que no tienen como una inclinación al estudio. Sin embargo, como en la sociedad actual, todos tenemos que llevar la primaria y la secundaria. Es algo obligatorio en todos los países. Entonces, también, por ejemplo, aquí, en Perú, y también en otros lugares, para que los devotos puedan llevar estos cursos, se los puso como requisito. Si quieres iniciarse, tienes que llevar el curso de introducción al Bhakti Yoga. Si quieres tomar segunda iniciación, tienes que llevar al Bhakti Shastri. Sin embargo, eso no es en todos los lugares, ¿no? Mismo en Sudamérica, en algunos países sí, otros países no. Y una vez planteé la propuesta de por qué estos estudios no se hacen de forma obligatoria. ¿Por qué no se eleva una solicitud al GBC? Porque si este ministerio fue algo fundado por Srila Prabhupada, es lo que Srila Prabhupada quería, y bien sabemos que la tendencia de la gente es particularmente a no estudiar, a no leer, entonces ¿por qué no ayudamos de alguna manera la administración, principalmente el GBC, emitiendo una orden, una resolución de que en todos los templos tiene que haber como regulación que todos completen los estudios académicos? En otras instituciones religiosas acá en Perú, ni bien la persona entra al movimiento, por ejemplo, esa de ver a los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos entran y ni bien entran, el estudio es parte de su servicio. O sea, le inculcan de tal manera que tienes que estudiar la Biblia como parte de tu servicio. O sea, no es que es aparte, no, es parte del servicio, estudiar, leer y predicar. Entonces, el objetivo del estudio es predicar. Yo he visto mucho, por ejemplo, aquí en Perú, que los que más leen los libros son los devotos de Sankirtan, porque ellos tienen que presentar los libros y tienen que distribuirlos. De alguna manera, ellos siempre buscan leer los libros, pero los demás devotos siempre hay que estar como empujando o tratando de convencerlos. Y yo sé que lo que se busca aquí es hacer todo en forma brahmínica, convencer, entusiasmar, pero muchas veces es una tarea muy ardua y hay pocos devotos para hacerlo. Y yo creo que ayudaría mucho si el GBC se compromete, ¿no? No sé, mi petición es, ¿por qué no los encargados administrativos de la educación y también los devotos encargados de la administración, los sanyas y los maestros, no se eleva un requisito a la GBC que se ponga como algo obligatorio y que las administraciones también tengan que cumplir con esa norma? Quizás mi postura es muy radical, pero yo veo que es una forma, eso es lo que funciona en la sociedad. Para que tú llegues a algo tienes que hacer un requisito y es obligatorio. No es que yo te voy a entusiasmar a hacerlo. Tú tienes que cumplir normas básicas dentro de una institución. Y esa norma básica debería ser el estudio de los libros y la Prabhupada para que tú puedas entender lo que es esta misión. Bueno, eso es y yo quería preguntarle a usted cómo logró tener esa relación con la administración ahí en Brasil para que sea tan exitoso el programa de estudios, ¿no? Porque, por ejemplo, acá nos ha costado mucho y quizás no supimos llevar bien las cosas, pero acá siempre ha costado mucho tratar de llevar bien con la administración el tema del desarrollo educativo. Bueno, muchas gracias, Maharaj. Hare Krishna. Gracias, Madre, por su comentario. No lo veo como radical, pero muy necesario para el avance de nuestra
de nuestra sociedad como sociedad. Mi experiencia personal fue a principio con Gurukula. En aquel entonces, nosotros teníamos el apoyo de toda la administración de Brasil para tener un único Gurukula para todo el país. Y entonces tuvimos éxito con el apoyo de la administración de Brasil, nuestro GBC en la época, y los secretarios regionales y los presidentes apoyaban, y los niños y niñas iban de muchos lugares para estudiar allí, y tuvimos buena experiencia. No tengo nada lo que hablar mal, nada a decir, como a quejarme, nada a quejarme. Pero para la educación de adultos no fue lo mismo. Yo no tuve el apoyo, pero comencé algo muy pequeño con mis propios recursos y después fue desarrollando, y muchos devotos han venido, muchos hijos de devotos, que es un público muy importante para todo el liderazgo, los hijos e hijas de los devotos. Yo los invitaba, muchos eran hermanos de algunos que ya habían estudiado en Gurukula conmigo, entonces sus hermanos así menores que venían para estudiar ahora como adultos, y así estamos hace 20 años desarrollando este instituto que ahora es de educación y también de liderazgo. Entonces tratamos de crear el ambiente de estudio, de mucha organización y de estudio sistemático para que ellos puedan aprender el conocimiento. Muchos tienen que no son de naturaleza intelectual, pero trabajamos en muchas áreas de la formación humana y por la psicología y otros recursos, y mucho también servicio devocional. Tratamos de involucrarlos con la idea de aprimoramiento personal para su propio desarrollo humano. Así hemos trabajado hasta hoy. Muchas gracias, Mataji. Muchas gracias, Maharaj, por su respuesta. Tenemos una pregunta, tenemos dos más. Una pregunta de Madre Karuna Shakti y luego de Shyamakunda Prabhu. Vamos a comenzar con Madre, voy a leerla porque está en el chat, Maharaj. Dice, en ocasiones los administradores del templo se centran en que los devotos hagan servicio práctico, dejando de lado el estudio de los libros de Srila Prabhupada. Esto ocurre debido a que hay muchos servicios y pocos devotos. ¿Cómo conseguir el necesario equilibrio entre esas necesidades? Y una pregunta adicional es, otro detalle a observar es que en ocasiones esos devotos con poco estudio son quienes dictan las clases en el templo, y esas debilidades sástricas son compartidas a los asistentes. ¿Qué se puede hacer para evitar este deterioro? Entonces son dos preguntas, sí. Sí, muy interesantes. La primera, este equilibrio es difícil, y los administradores de los templos repiten la misma experiencia que ellos han tenido cuando entraron en el templo y no fueron orientados a estudiar los libros y a hacer mucho servicio. Ellos se volvieron administradores porque servían mucho, no porque se volvieron personas que conocían el Shastra muy bien. Entonces ellos están repitiendo algo, un modelo, y hay que introducir cosas nuevas.
¿Qué hace el GBC? El GBC hace dos cosas. Una, que hay una resolución para que todos tengan el título Bhakti Shastri. Va a tener el título Bhakti Shastri aquellos que pasan en el examen. Y para pasar en el examen hay que estudiar. Y otra cosa que el GBC ha hecho es crear un Ministerio de Educación muy fuerte y el propio GBC tener la prioridad de predicar el estudio de los libros de Prabhupada. Así, partiendo del más elevada posición, que es la posición del cuerpo de GBC internacional, hasta nosotros, aquí abajo, tenemos la prioridad de estudiar y hacer con que los otros estudien los libros de Prabhupada. Entonces, yo creo que este equilibrio va a cambiar, va a llegar y vamos a encontrar el equilibrio, sí. Estoy con mucha esperanza de que vamos a lograr este equilibrio. Y el otro detalle es que, lamentablemente, estos devotos que no estudian tanto comparten las clases y así a veces ellos hablan con una experiencia muy, muy débil y con comprensión muy débil. Pero Prabhupada ha dicho que todos debían de predicar de acuerdo con su nivel de experiencia, nivel de comprensión. Entonces, estos devotos que estudian poco pueden dar clases a veces, pero ellos deben de dar clases de acuerdo con el tema que ellos conocen. Y eso los administradores deben de orientarlos para que puedan dar clases de temas que ellos sepan hablar. Eso que yo puedo decirle ahora. Gracias. Muchas gracias, Maharaj. Tenemos la pregunta de Shyamakunda Prabhu. Prabhu, adelante, por favor, puede hacer su pregunta. Justo Sí. Maharaj tocó el tema de los hijos devotos, y básicamente, en verdad, en la última respuesta ahora que Maharaj ofreció ahora al público, se responde bastante de mi pregunta. Era acerca de los devotos antiguos, ¿no? Como las prédicas antiguas, sástricas también, muchas veces son muy sástricas, muy ricas en conocimiento, pero se desconectan bastante del factor humano, del factor relaciones humanas, de relaciones, digamos, de la tierra, ¿no? De al aquí y el ahora, sino mucho de ese conocimiento sástrico, pero no se enfocan en nuestra situación, en el presente, ¿no? En las situaciones que vivimos del día a día. Entonces mi pregunta va enfocada, va hacia esa línea. Muchas gracias, Maharaj. Hare Krishna. Gracias, Shyamakunda. Mucho gusto escucharlo. Lo extraño mucho. Me gustaría tener la chance de verlo otra vez. Quizás después de la pandemia yo pueda tener este regalo de Krishna. Bueno, sí, yo vi a Shyamakunda muy chiquito en los brazos de su madre. Entonces lo conozco bien. Él también fue estudiante en nuestro instituto. Bueno, sí, Shyamakunda, este es un tema muy interesante. A veces practicamos un poco de sadhu sangha muy duro, muy pesado. Y la filosofía viene de una manera muy fuerte y poco amable, no como si
se toca la mridanga, né? Madhu, madhu. Não viene assim como palavras dulces, pero viene muy pesada. Entonces, necesitamos comprender algunos conceptos del sistema Varnashrama para ver que ni todos estamos en la misma situación, en la misma posición, y que debemos de tener empatía para comprender el otro. Y eso también es un punto de madurez. Nuestro movimiento está madurando, pero quizás no ha llegado a este punto de una manera universal. Pero estoy seguro que hay, sí, muchos líderes que practican el acortamiento de distancias. Lo he visto aquí en un curso del GBC College, que invitamos a Bhakti Charu Swami, que falleció año pasado, y él ha dado un ejemplo muy bonito de este devoto que le gusta acortar las distancias entre las generaciones, entre los devotos, y eso es muy importante para la salud espiritual de todos nosotros. Muchas gracias, Maharaj. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a su santidad, Dharmantari Swami Maharaj, no solamente por su conferencia, sino también por la disposición que tiene para responder las preguntas de todos. Muchas gracias por sus palabras, por la claridad con la que nos ha facilitado estos conceptos. Gracias a los devotos por su presencia, por estar acá con nosotros todos los días, siendo muy perseverantes, la verdad. Quiero invitarlos para el día de mañana. Va a haber una sesión muy especial. No es una sesión de conferencia, sino es una sesión que hemos denominado lo que quedó en el tintero. Esto quiere decir, por lo menos en Perú, quiere decir aquellas preguntas que no se hicieron, aquellos comentarios que no tuvieron lugar a hacerse, los podemos hacer mañana. En realidad no es una conferencia, es una conversación entre todos para encontrar soluciones, estrategias, maneras de seguir desarrollando este programa tan importante para la misión. Esperamos contar con su participación. Por supuesto, Maharaj también está invitado, y todas y todos, cada uno de ustedes. Todas las glorias sean a Srila Prabhupada. Muchísimas gracias por su presencia. Hare Krishna. Hare Krishna, gracias a todos.